este, ¿no? Pues este. Para que nos... ¿Cómo va? Ya está encendido. Está encendido. Vale. Queridos hermanos, buenos días. Me alegra mucho ver nuevas caras, como siempre les digo. Es una bendición de Dios que siempre venga la gente a escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo único que nos llena de sabiduría, nos alegra la vida. Cuando venimos aquí a la casa de Dios salimos cambiados, por lo menos muchos, me pasa a mí. Hasta salir de la puerta de la iglesia salimos con gozo, con alegría. A partir de ahí ya cada quien, como quiera recibir su palabra, la palabra que ha recibido la mantiene o la deja aquí mismo. Y en esta mañana pues me alegra mucho que estén aquí caras nuevas y esperamos que siempre sea así. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder recibir su palabra, la que Él ha preparado. Padre, te damos gracias, Señor, en esta linda mañana. Gracias, Señor, por todas las personas que se han hecho el sacrificio de venir aquí a tu casa, Señor, porque tú dices que todo lo ves, Señor. Tú los has traído, Señor, con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor, esperando de que sea, Señor, la que cambie vida, Señor, transforme corazones, Señor, porque es tu palabra y tú lo dices que es viva y eficaz, Señor, y nosotros lo creemos. Te damos gracias por estas personas, Señor, que están aquí, dispuestas, Señor, con sus oídos abiertos, sus ojos abiertos y un corazón sensible, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por estas lindas personas que se han atrevido, Señor, a quererte conocer más, Señor, a ti. Gracias te damos, Señor, esperando, Señor, de que tu palabra sea fructífera, Señor, porque tú lo has dicho, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía, y eso creemos y confiamos en ti, en nadie más, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. ¿Cuántos están contentos de haber venido aquí a adorarle al Señor o a escuchar su palabra? Nosotros en nuestra vida siempre tenemos problemas. Nadie que no tiene problemas, pues, si dice yo no tengo problemas, le puedo decir que se prepare porque le vendrá uno. Entonces es mejor siempre estar de prevenir, como dicen, hombre precavido vale por dos, ¿no? Hay que estar prevenido. ¿Y cómo prevemos esas cosas? Siempre confiando en el Señor, que Él va a ser quien nos va a ayudar a salir de todos estos problemas. Quería pues hablar acerca de en esta ocasión vamos a ver acerca de cuando David recibió ya la unción de ser el rey de Israel. Él se encontraba en Hebrón, en la parte sur de Israel. Entonces dice que se reunieron todos los reyes que estaban aliados a él, se reunieron y lo ungieron, los sacerdotes, los ancianos lo ungieron a David en Hebrón. Pero ¿qué pasa? Que David
él quería tener un ejército en el centro de Israel. Quería tener un baluarte ahí para él gobernar todo Israel desde ahí. Entonces él buscaba un sitio donde posicionarse él, porque él estaba en la parte sur. Entonces dice que alzó los ojos, y sabemos cómo era David, que él estaba siempre con Dios. Me imagino que oraría al Señor, tal, y miró, dice, a Sión, que es una ciudad que está en el monte Sión, una ciudad alta. Entonces, y que queda en el centro de Israel. Entonces dirigió sus ojos ahí y quiso entrar, pero David, siendo un hombre muy prudente, muy caballero, como los hondureños, los ecuatorianos, como los peruanos, bien caballero, ¿no? Porque así somos, los españoles también, claro. Entonces mandó, dice, a uno de sus jefes a Sión. ¿Y qué pasa? Que en Sión, esta parte de Sión estaba gobernada por los jebuseos. Entonces, en ese tiempo los jebuseos era un pueblo que era muy poderoso. Ya no por sus armas, por sus estrategias, sino porque era un pueblo traicionero. Como podemos decir ahora mismo aquí, compararlo como los etarras, era traicionero. O sea, él no respetaba los códigos de guerra, como los terroristas, así. Entonces ellos no respetaban nada, porque en una guerra se respeta que cuando hay heridos entren lo de las Cruz Rojas a rescatarlos, a sacarlos de la guerra. Pero este pueblo no permitía, a él que veía a alguien y lo mataba porque lo mataba. Entonces era un pueblo muy temido de todos alrededores. Entonces le dijeron a David, mira, métete con cualquier otro pueblo, pero menos con los jebuseos. Menos con los jebuseos. Entonces David dice que mandó un hombre para que vaya a decirle, mira, yo necesito poner mi baluarte aquí, en Sión. Y entonces estos jebuseos le respondieron a David con esto. Vamos a abrir el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 5:6. Dice, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí, los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad. Le dijeron a David, aquí no entrarás, para poner en retirada nos basta, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Eso le manda a decir a David. Con este hombre le dice, no, aquí no vas a entrar porque somos muy poderosos. Aquí te basta con ponerte a los ciegos y a los cojos. Basta con ponerte a los ciegos y a los cojos, y con estos yo te gano, te derroto. Pero David es un hombre que decimos conforme al corazón de Dios, y él no se conformaba con sus fuerzas, sino él primeramente pedía a Dios que lo ayude. Entonces él buscó la estrategia de cómo entrar a poner su fortaleza en Sión. Entró David, miraba, porque dice que los jebuseos
esperaban que él entre, porque era una ciudad amurallada. Entonces los jebuseos estaban en las murallas, rodeando las murallas, y lo veían que venían los ejércitos, y desde ahí lo mataban. Pero al oír esto, David se enfadó mucho y buscó la manera de entrar a poner su baluarte en Sión. Dice, pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Imagínense, le puso el nombre a la ciudad de Sión, le cambió de nombre y la puso de la ciudad de David, porque la tomó. Vamos a seguir leyendo. Aquel día, dice David, dijo, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. De allí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Aquí David dice que entró por los acueductos. Entonces la ciudad estaba arriba y no tenía cómo entrar. Los jebuseos estaban esperándolo a ver a qué horas viene, pero este tomó la estrategia y dijo que todo aquel que lo acompañara a él, y se metieron por los acueductos, por los alcantarillados. Se metieron a la ciudad. Todos estaban esperándolos ahí, no los veían. Cuando los de David, todo el ejército de David, estaba en medio de la ciudad ya por los acueductos. Unos salían por el lavabo, otros por el inodoro, salía uno así con la espada y un jebuseo sentado así, imagínense ese hombre. No quería saber más nada ya. Aparecía por ahí. Entonces logró conquistar Sión y le puso el nombre de Sión. Vamos a ver, aquí esto me llamaba mucho la atención, porque muchas de las veces nosotros cuando vemos un problema, esto no es para un problema que lo tenemos así de ahora, de mañana. Muchas veces nosotros venimos arrastrando problemas, a lo mejor generacionales, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de todos. Venimos aquí con ese temor que nos contaron nuestros antepasados. Los jebuseos es un pueblo muy fuerte, nadie los domina, tú ni te metas con ellos. Entonces estos jebuseos estaban muy seguros, como nadie les hacía caso, o sea, no les hacían caso en el sentido de que nadie los molestaba, ¿sí? Nadie los molestaba porque era un pueblo muy traicionero, muy poderoso, y nadie los podía vencer. David tomó esa estrategia, pues, y tomó la ciudad y le puso el nombre de él, dice la Biblia. Entonces, venimos nosotros, ¿por qué? Porque nos han dicho, no, tú eso lo vienes trayendo desde tu papá, tu abuelito. Dice, tu abuelo era borracho. Ya ves, ahí está tu papá también borracho. Y tú como hijo, también borracho. Y te vienen metiendo estas cosas en la cabeza. Porque te vienen diciendo esto, que es muy poderoso, que con eso, con tu carácter no vas a poder, con ese vicio no vas a poder. Y tú te quedas ahí. Y el enemigo, él está tranquilo, esperando verte, pero tú eres más inteligente. Tú eres más inteligente. Porque tú no vas a hacer caso de lo que te dicen. No vas a hacer caso de lo que te dicen los jebuseos, porque tú vas a tomar la ciudad con una estrategia.
con una estrategia. ¿Quién te va a dar esta estrategia? ¿Quién te va a dar esta sabiduría? Dios. Tú te sientes vencido, dice, no, yo con este carácter, dice, no puedo. Yo con este vicio, no puedo. Yo con esto, no, dice, si mi marido, dice, fue bautizado con limón, todo es serio. Y un día te sorprende tu marido, te trae el desayuno a la mesa, y le dice, ¿y ahora qué? ¿Te cambiaron los extraterrestres o qué? No. Aquí en la Biblia dice, más, sin embargo, David tomó los acueductos y entró a la ciudad de Sión. Entonces, tu marido es así. Más, sin embargo, Dios hizo un milagro en tu marido. Muchos hemos venido, vemos aquí, que hemos venido de los diferentes países. A mí, por ejemplo, cuando yo fui a Ecuador, me dicen, tú eres el hijo del suboficial Mejía. Sí. ¿Y dónde estás? En España. Mira, te has ido ahí. Y sin embargo, te ha ido bien. Han venido alguien de aquí, de Honduras, de Guatemala. Juan vino triste a panal de miel. Sin embargo, hoy es un chico alegre. Es que es así. Y nosotros nos vamos dejando vencer, como les digo, de lo que el enemigo nos pone. Los cojos y los ciegos. Los cojos y los ciegos. No nos dejemos llamar la atención de los cojos y los ciegos, porque los baluartes, Satanás, él está confiado en que seguimos con nuestro carácter débil, porque muchas de las veces confundimos carácter fuerte con débil. La persona que se enfada, enseguida que le dicen algo, no es que es de carácter fuerte, es de carácter débil. ¿Por qué? Porque no se sabe controlar. ¿Quién es de carácter fuerte? La persona que aguanta, que aguanta, que aguanta. Esa es la persona de carácter fuerte. ¿Pero qué? Eso no nos pasa a nosotros. Muchas de las veces yo, personalmente, me he considerado como un hombre de carácter débil. Me he dado cuenta, bastante decía, no, yo soy fuerte de carácter, pero no, ahora soy débil. Débil de carácter. ¿Por qué? Porque yo aguanto. A los 2, 3, 4 meses exploto y no vean cómo exploto. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. Gracias que tenemos a Dios para que nos fortalezca, para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir, para que haya un sin embargo en nuestra vida. Y sin embargo, tenía un carácter fuerte y sin embargo, Dios lo cambió. Nosotros, cuando estamos en los caminos de Dios, somos unas personas que podemos decir que vamos a cambiar. Así como, por ejemplo, viene David. A David, por ejemplo, cuando todos los días venía Goliat a gritarle, a desafiar a los ejércitos de Israel. Todos los días viene el enemigo a gritarnos, tú no vas a poder con ese vicio. Tú no vas a poder con tu carácter, tú no vas a poder con tu esposo, tú no vas a poder con esto. Aquí nosotros tenemos que decir lo que dijo David. ¿Quién es ese incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos de Jehová? Nosotros tenemos que pararnos fuertes, porque los que nos manda el enemigo, a los que nos tiene dominados con nuestro carácter, con un vicio. ¿Qué es un vicio? ¿Qué es un carácter? Uno se puede cambiar,
pero nos tiene el enemigo controlados porque tú no puedes cambiar. Tú eres de Ecuador, no vas a prosperar. Tú eres pobre, tú no vas a salir de la pobreza y te mantienes ahí. Te mantienes ahí. ¿Qué es eso? Es un cojito y un ciego que te ha puesto. ¿Por qué? Porque tú estás aferrado ahí, que el ciego y el cojo te pueden derrotar. ¿Por qué el mundial no lo gana Colombia, no lo gana Ecuador? El mundial de fútbol, ¿por qué? Porque todos dicen, no, ¿cómo nos vamos a enfrentar al mundo? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? ¿Por qué? Por lo que lo declaramos con nuestra boca y no confiamos. Porque si dijeran, no, Ecuador, Colombia, uno de los dos va a llegar al mundial y va a ganar, va a quedar mundial, lo sería, pero no declaramos. ¿Qué nos dice el enemigo? Te mando los ciegos y los cojos para que con ellos te gano. Entonces venimos con esa mentalidad, todos los sudamericanos. Venimos con esa mentalidad, no, yo pobre, no, yo voy y voy a seguir así. Yo no puedo, no soy estudiado. Hay personas, por ejemplo, les digo, un sin embargo en la vida tiene que haber. Un sin embargo. Consuelo. Le encantaban las discotecas. Todos los fines de semana iba a las discotecas. Sin embargo, Dios la cambió. ¿Y ahora qué? Es una servidora de Dios. El que les está hablando, nacido en Zumba, el lugar más alejado del Ecuador, sin embargo, fue a España y está predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque nadie esperaba eso. Nadie esperaba de eso. Yo pienso que todos de aquí han venido y se acuerdan cómo han venido. Sin embargo, ¿cómo están? ¿Ah? ¿Cómo estamos? Entonces, nosotros estas cosas tenemos que grabarnos en nuestra mente. Como les digo yo siempre, somos hijos de Dios. Y no nos olvidamos, y Dios, Él tiene que hacer la obra donde quiera que estemos. Dios tiene que hacer la obra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en el poderoso, en el Dios de Israel, en el Dios de los ejércitos. Por eso nosotros siempre no tenemos que olvidarnos nunca de que somos hijos de Dios y que las bendiciones las tenemos. ¿Y por qué no las cogemos? Porque muchas de las veces no sabemos ser gratos con Dios, porque pensamos que en nuestras fuerzas podemos hacer todo, y no es así, y no es así. Dice el 9, dice, David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde del terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. ¿Cómo tenemos que nosotros fortalecernos? No apartándonos de Dios, estando siempre cogidos de la mano de Dios. Dice la palabra de Dios, por tus llagas hemos sido sanados. Ninguna enfermedad nos va a venir, ningún problema nos va a venir a detener. Porque si nosotros miramos, a veces los seres humanos somos tan
Somos dependientes, por eso es lo que Dios nos compara con las ovejas, porque la oveja sin pastor no puede ir a ningún sitio, siempre quiere estar dirigida por alguien, por el pastor. Y nosotros somos tan dependientes cuando conocemos, bueno, dependientes, pero cuando estamos en el mundo, depender de alguien, depender del papá, depender del jefe, depender de la mamá, depender de alguien. Cuando la dependencia no tiene que ser de esas personas, sino la dependencia tiene que ser de Dios, de Dios. Todo lo que nosotros, dice, la palabra de Dios, dice, tus pensamientos, los pensamientos del hombre son muchos, dice, pero Jehová afirma tus caminos, endereza tus caminos. Nosotros tenemos en nuestra mente hacer tantas cosas. Si estamos con Dios, Él va a afirmar y nos va a guiar. Esto es lo que tienes que hacer. Si no estamos guiados por Dios, lo que nos pasa, hacemos lo que nosotros creemos que está bien. Y ahí es cuando Dios dice, yo no te mandé a hacer eso, yo no te mandé ahí, yo te mandé a otro sitio. Y luego nos renegamos ¿con quién? Con Dios. Dice, Dios no me ayuda. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque venimos un domingo aquí, otro domingo no. Estamos sí, no. Y Dios eso no le gusta. Y yo digo por mí, porque muchas de las veces uno a lo mejor se quiere estar, dedicarse verdaderamente a Dios, pero muchas veces uno tiene contratiempos porque uno se dice, no, el trabajo, tengo que cumplir el trabajo, tengo que cumplir las obligaciones de la casa o cualquier otra cosa. ¿Qué son? Ciegos y cojos. Y yo lo digo por mí muchas de las veces. Y yo les digo esto es porque le decía yo a mi esposa, lo voy a predicar para mí, porque muchas de las veces uno se pone atención a esas cositas que parecen simples, pero que tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando dominar de los ciegos y de los cojos, cuando nosotros ya podíamos, los que llevamos mucho tiempo en los caminos de Dios, ya podíamos decir, ciegos y cojos en el nombre de Jesús y fuera. Pero no podemos. Vamos a leer Hebreos, en el libro de los Hebreos, me parece que es el 5. Hebreos 5:12. Vamos a ver lo que nos dice. Así deberíamos, o así estamos. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan otros sin embargo. ¿Sí se dan cuenta? Los sin embargos de la vida. Y sin embargo, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimentos sólidos. Si ven lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que yo les digo, nosotros que ya llevamos en el caminar cristiano algunos años, todavía desconfiamos, nos falta la fe. ¿Y qué dice que es la fe? La fe tenemos que confiar, que salga de nuestra boca, declararla por nuestra boca, pero creer con el corazón. Creer con el corazón, porque si no, no funciona la fe. Porque muchas de las veces nosotros cogemos un tanque de gasolina, nos sentamos encima y hicimos por fe que nos lleve al sitio que querramos. La fe no funciona. Eso sería como fe en la fe. Como fe en la fe. O sea, no, tienes fe. Como les decía yo el otro día, hay que ponerle en práctica la fe. ¿Pero cómo? Nosotros también.
haciendo algo. O sea, nosotros lo que queremos es, pedimos y esperamos que nos venga lo que hemos pedido, y no es así. Nosotros tenemos que hacer algo, porque si nos damos cuenta en la Biblia, a muchos Dios los cogía, pero estando haciendo algo, estando trabajando. Vemos ahí, por ejemplo, a Gedeón. ¿Qué estaba Gedeón? Cogiendo trigo, estaba venteando el trigo, dice, y ahí lo escogió Dios. Eliseo, ¿qué estaba? Arando. Y de ahí lo escogió Dios. Entonces uno tiene que siempre estar haciendo algo. Pides al Señor que te ayude, pero tienes que hacer algo. Como por ejemplo, no tenemos trabajo. Señor, dame un trabajo, y duermo hasta las 10 de la mañana. No funciona así. Pides trabajo, levántate a las 6 de la mañana y sale a buscar. Y la fe funciona. La fe funciona así. Pero si esperamos que todo nos venga así, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, por eso, aquí en los Hebreos nos dice clarito que nosotros, los que ya creemos en Dios, todavía, dice, en realidad, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros. O sea que todos nosotros, los que tenemos más de 4, 5, 10 años en el Evangelio, ya deberíamos ser maestros, estar enseñando. Pero sin embargo, necesitan todavía que les enseñen necesitan enseñanza. ¿Para qué? Para actuar. Ya nos han enseñado que la fe funciona, ¿vale? Funciona. ¿Cómo? ¿Cómo funciona la fe? Pero haciendo también, haciendo. Como dicen, hay un dicho en Ecuador, como dicen, haz la diligencia, yo te ayudaré. Es un dicho que decía, mi mamá creo era que decía, haz la diligencia y Dios te ayudará. Tienes que hacer, y Dios te ayuda en lo que tú te propongas hacer, pero con Dios. Dice que David, cuando entró, vamos a volver a segunda de Samuel, cinco, 6. Dice, David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó, murallas. Entonces nosotros aquí vemos que cuando nosotros nos proponemos hacer las cosas, tenemos que buscar una estrategia. O sea, ya no estar siempre haciendo lo mismo, sino cambiando. No me funcionó así, voy a hacerlo de otra manera. Pero ¿cómo? Lo intenté en mis fuerzas, ahora no puedo. Voy a intentarlo con el Señor, porque así somos los seres humanos. Venimos aquí, venimos a la iglesia y no entendemos y decimos, no, pensamos que con venir a la iglesia está hecho todo y no nos esforzamos por nada. Tenemos que decir, hemos venido, estamos aquí, pero nos tenemos que esforzar. ¿Cómo nos esforzamos? Creyendo lo que dice la palabra de Dios. Creyendo, porque si no creemos, la fe sin obras, dice, no vale. ¿De qué sacamos nosotros venir aquí en todo? Diezmar, por ejemplo, dice, no, diezmamos y ya llevo diezmando 5 o 6 años y no veo nada. ¿Por qué? Porque no crees. Porque tú a lo mejor das el diezmo pensando que mañana ya vas a recibir el doble del dinero. Y no es así. Dios nos está preparando, Dios nos tiene preparando. ¿Cómo nos prepara Dios? ¿Cómo nos prepara? Mandándonos pruebas.
Él nos dice, ahí espérate un momentito, vamos a ponerte un ciego y un cojo para ver tu fortaleza, cómo estás con la fe. ¿Tú crees o no crees? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Josué dice que Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le decía eso? Porque Josué era un hombre temeroso, porque él tenía que enfrentarse, porque le dijo Dios que él todo lo que conquistará peleando, luchando, no iba a ser fácil. ¿Ah? Entonces le dijo, ¿cuántas veces le dijo José? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, confiamos en esa palabra que Dios nos da. Dice, hoy escuchamos que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque Jehová está conmigo. ¿Dónde? Donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, como les decía al comienzo, venimos aquí, entramos aquí, escuchamos, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que Jehová está contigo, sales contento hasta la puerta. Y de ahí para afuera se te fue la unción, se te fue la alegría, se te fue la fuerza. Porque afuera en la calle es donde vives, afuera es el mundo, donde te encuentras con cualquier cosa. Y ahí es cuando uno dice, ¿dónde está? Que me esfuerzo y sea valiente, que no tema ni desmaye, porque Jehová está contigo donde quiera que tú vayas. En todo sitio está Jehová. Dice la palabra de Dios, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca que se aparte, ¿qué? La Biblia, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino es que de día y de noche medites en él. ¿Para qué? Es que es tan clara la cosa. ¿Para qué? Para que cumplas y hagas todo lo que está escrito ahí en la Biblia. Dice, y tus caminos serán prosperados y todo te irá bien. ¿Y qué es todo? ¿Y qué es todo? Es que eso es lo que no entendemos. Todo es todo, todo. Tu matrimonio, tus estudios, tu trabajo, todo. Tu salud, todo. Pero eso nos cuesta entenderlo. Nos cuesta mucho entender lo que dice la palabra de Dios. Muchas de las veces nosotros nos aferramos a estas cosas que nos han dicho, cosas simples que son. Nos llenamos de cositas de basura en la cabeza. Así como, por ejemplo, los móviles, todos tenemos móviles, ¿no es cierto? Y se llenan de virus, dicen. Cucarachitas. Se llenan y ya no funciona bien. Se mete uno a ver alguna cosa y empieza a dar vueltas. Y se vuelve lento. Nosotros cuando dejamos de leer la Biblia y de estar en comunión con Dios, nos volvemos lentos. Entonces, cuando venimos aquí, escuchamos la palabra, nos llena ese ratito, cuando salimos afuera ya le hemos dejado, nos volvimos lentos. ¿Por qué? Porque tenemos la cabecita llena de cosas que el enemigo nos dice despacito, nos susurra al oído con los ciegos y los cojos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, y tenemos que creer lo que Él nos dice. ¿Qué nos dice? Que Él es el dueño del oro y la plata.
Y nosotros, como somos hijos, ¿qué somos? Herederos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vivimos como mendigos? Si sabemos que tenemos una gran herencia que nos ha dejado nuestro Padre. La herencia que nos ha dejado. Porque nosotros pues estamos oyendo lo que nos dicen los ciegos y los cojos. Tú no vas a poder, tú no vas a salir, tú siempre vas a ser pobre, tú vas a estar enfermo siempre, toda la vida. No, no. Tenemos que creer que Dios, que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Vamos a leer en Josué. Josué 6:26. Vamos a ver cómo podemos detener. Fíjense lo que hizo Josué aquí. Él proclamó una maldición, como nosotros también podemos proclamar una maldición a las cosas, a los vicios, a lo que nos tiene atado. A lo que nos tiene atado. Dice, en aquel tiempo Josué hizo, dice, este juramento. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Esa maldición hizo Josué porque él también destruyó los muros de Jericó. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó? Cómo los destruyó dando vueltas y cayeron. Y él dijo esta maldición cuando nosotros tenemos que, si tomamos esto también, así es como debemos de maldecir. Maldito el ciego que viene y me atormenta con este vicio. Maldito que le caiga esto. O sea, una maldición. Porque si no, otra vez regresa la adicción a uno. Otra vez vuelve lo mismo. Lo mismo se repite. ¿Por qué? Porque no hemos arrancado con ese vicio, con esa atadura que tenemos, porque venimos trayendo desde nuestros antepasados, a lo mejor, y nosotros no sabemos. Escuchaba la prédica de un pastor que decía que nuestros tatarabuelos arrastran maldiciones. Por eso es lo que nosotros los cristianos también rompemos cadenas de maldición, generacionales, cadenas generacionales. Entonces nosotros venimos aquí y dicen, no, es que mi papá era así, yo también era así, y todo. Y dicen, no, a mí nadie me cambia porque yo soy así. Así decimos los ecuatorianos, los peruanos, los mexicanos, yo soy así, yo soy bien macho, dicen. Y no es así. Y decimos tantas cosas. Nosotros tantas cosas que decimos con nuestra boca, que si Dios no tuviera misericordia, ya no estuviéramos aquí, ya no estuviéramos. Entonces, esto les digo que dice Josué cuando derribó los muros de Jericó y dijo que nadie podía construir otra vez esos muros. O sea, fue una maldición. Dice que si el que vuelve a construir los muros sean caídos sobre el hijo mayor y las puertas se caigan sobre su hijo menor. O sea, imagínense, si en ese tiempo todo lo que ellos decían, José que profetizaba y la maldición se cumplía. Entonces nadie se atrevía a volver a restablecer esos muros, esa ciudad, porque nadie quería que se muera su hijo mayor y igual su hijo menor.
Entonces uno al ver eso, pues oye, se dice, y ahí dice el 27, dice, el Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Si ven, entonces, sin embargo, en nuestra vida, un sin embargo, ¿de dónde venimos? Sin embargo, estamos aquí. Eso, todos tenemos un sin embargo. Un sin embargo en nuestra vida. Muchas de las veces nosotros queremos alcanzar las cosas en nuestra fuerza. Queremos hacer lo que queremos que ya. No. Dios, les digo, Dios nos prepara primeramente. Si estamos preparados, nos da. Si no, no. Él nos está probando. Muchas de las veces escuchamos la voz del enemigo que viene y nos dice, no, haz esto, haz lo otro, o tú no puedes, tú no vas a salir de ahí, tú vas a estar. Imagínense, hay testimonios, por ejemplo, yo puedo dar uno. Imagínense que yo vengo de Ecuador. Me acuerdo, en Ecuador yo pasé mucha necesidad antes de venir aquí. Después de lo que estuve, me fui y vine. Yo pasé muchas necesidades, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo vine aquí, vine y conocí al Señor. Si yo pasé tantas necesidades, yo por ejemplo les digo que la vida mía fue como más o menos, Dios no lo permita como la vida de Job, sino que una comparación así superficial nomás, que yo tenía todo cuando me fui en el 2010, tenía todo, y cuando fui allá, en vuelta de 2 años me quedé sin nada. Y si me creen, y si no, no. Yo buscaba una moneda que se me había caído detrás de la cama un día, la buscaba para poder completar, para irme a trabajar, para ajustar para el pasaje. Entonces yo estaba pasando una vida crítica, una vida, pero sin Dios. Dios me puso eso y le doy gracias a Dios que a uno le quita todo lo que tiene para que venga a los pies de Él, porque si no, no hay otra manera. Yo les digo así sinceramente, no hay otra manera. Yo no estuviera aquí ahora compartiéndoles la palabra, yo no estuviera aquí ahora haciéndoles ver cómo Dios hace las cosas. Me tuvo a mí así, de pobre, buscando la moneda debajo de la cama, que yo nunca había pasado una necesidad de esas, porque yo estuve aquí 10 años en España y vivía sobre todo. Compramos 2 casas, un camión, una finca, y ya tenía todo, estaba toda mi vida hecha. Mentira, me quitó todo y me dejó buscando la moneda de debajo de la cama. ¿Ah? Si no hacía Dios, si no hacía eso, yo no estaba aquí. Yo estaba en el mundo perdido, con todo, perdido. Pero ahora me tiene aquí y le doy gracias a Dios. Y yo cuando me acuerdo de esto, a mí se me van las lágrimas. Y le doy gracias a Dios. Porque cuando yo vine aquí, vine ya desde allá con la bendición de mi hermana, que también la rescató de donde estuvo y me compartió la palabra. Me dijo, no, vamos a confiar en Dios, que Dios te va a traer, y me trajo aquí con todas las bendiciones que Él tenía preparadas aquí de nuevo, pero sin nada. Quitado todo ese ego, todo ese orgullo, viviendo las necesidades, y ahora sí, ven aquí. Aquí me tenía preparada una linda esposa, me tenía preparado el trabajo, me tenía preparado todo. Y me tenía preparado la casa suya, que venga aquí a adorarlo, a darle gracias, porque Él es el único que puede hacer esto. Nadie más puede hacer eso. Entonces, eso es lo que muchas de las veces nosotros no entendemos, cómo Dios hace las cosas, y nos desesperamos. Todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios. Y cuando yo vine aquí, pues ya con Dios,
Y Dios me ha ido sacando de donde estuve, prosperando, me ha dado, como digo, todo. Ahora no me hace falta nada. Tengo todo. ¿Por qué tengo todo? No tengo 3 casas, no tengo camión, no tengo, pero lo tengo a Él, que Él es todo para mí, que llena mi vida. Más antes me ilusionaba, yo decía, no, tengo el camión, tengo la finca, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y mi idea estaba ahí, como dice la palabra de Dios, los pensamientos del hombre son muchos, pero el que te dirige es Dios, el que dirige tu camino es Dios. Y cuando ves eso te das cuenta de que es así, te das cuenta que es así, porque si no fuera por Dios, no estuviéramos aquí. Y yo le doy gracias al Señor por haberme sacado de donde me sacó, y ahora no tengo todo lo que perdí, pero tengo lo mejor, que es tenerlo a Él, y aquí en nuestro corazón. Así es que, queridos hermanos, yo les digo, todos los pensamientos que uno se tiene, todos los proyectos, todo lo que uno se quiere hacer en la vida, chicas jóvenes, quiero seguir estudiando, quiero un novio, quiero lo que quieran, tienen hijos pequeños, encomienden sus hijos a Dios, encomendarle todo a Dios, y Dios afirmará sus pensamientos, pero siempre bajo la cobertura de Dios. Sin Dios no vamos a ninguna parte. Lo que le decía Moisés a Dios: si tú no vas, yo no me muevo. Y fíjense que es así. Entonces uno tiene que ser así. Uno sin Dios no puede ir a ningún sitio. Cuando uno ya se ha entendido lo que es el poder y la grandeza de Dios, uno se cree, y al creer las cosas se cumplen. Todos los que tengan intenciones buenas, eso sí, de servir a Dios, háganlo, y que Él va a afirmar todas esas cosas que uno se tiene pensado, porque uno se quiere hacer, no sé, yo les digo porque dice, no, voy a hacerlo yo porque puedo, porque estoy capacitado. Mentira, no estás capacitado, Dios te está preparando. Primeramente, el corazón, de adentro. Tiene que prepararnos Dios, dice que nos prepara de adentro para afuera, porque muchas de las veces por fuera aparentamos estar preparados, pero que dice que somos sepulcros blanqueados, dice, por fuera hermosos y por dentro, y a lo que a Dios le gusta es el corazón del hombre. Queridos hermanos, les doy gracias por haber venido, y vamos a pedirle al Señor que como nos ha traído, nos regrese. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te has dado, Señor, cita aquí a este lugar para bendecirnos, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú has estado aquí con nosotros, acompañándonos. Señor, te pedimos que nos lleves, Señor, sanos y sanos cada uno a nuestros hogares, Señor. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces cada día, Señor, como dicen, cada mañana son nuevas tus misericordias, y gracias por tener misericordia este día de poder estar aquí contigo. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Ok, no voy a añadir, todos los que quieran honrar a Dios pueden hacerlo. El Señor les bendiga, el Señor igual. Esta tarde estaremos a las 18 horas. ¿Okay?